Muy buenas tardes a todos desde la Unión Industrial Paraguaya. Quiero darle un cordial saludo a todos, en especial eh, a los organizadores, que es la UIPJ, al ministro Llamosa, al economista Santiago Peña y a todos quienes nos están siguiendo por esta plataforma digital. No voy a tomarle más tiempo, simplemente decirles que es un honor contar con la presencia de la juventud, que es la savia, que es la savia que tiene la UIP, que es el futuro de la UIP, y tan calificados invitados como es nuestro querido ministro de Hacienda y nuestro querido amigo Santi Peña. Antes de pasarle la palabra, ministro, le voy a pedir acá a Pablo Duarte, presidente de la UIP Joven, que fueron los promotores de esta iniciativa, porque acá los jóvenes que por sí son inquietos, que quieren estar siempre informados, sobre todo tienen mayor interés en entender la realidad del país y poder volcar, conociendo esa realidad, poder tomar decisiones oportunas, buscar de qué manera llevar toda esa gran capacidad de emprender que tienen. Entonces, muchas gracias por la presencia, y después acaba de hablar Pablo y nos va a contar también quiénes van a ser los moderadores. Bueno, muy buenas noches. Gracias, presidente. Bienvenido a nuestro panelista presencial, que es el ministro Llamosas, y a nuestro panelista virtual que nos está acompañando a la distancia, que es Santiago Peña, también un gran referente y economista muy respetado por nosotros. Y bueno, realmente este es un espacio que nosotros como UIP Joven generamos para poder entender cuál es el panorama económico que tenemos de acá a futuro. Así como estuvimos hablando hace minutos con el ministro de Hacienda, estas circunstancias que estamos viviendo hoy, este desafío que es el que nos toca vivir hoy, requiere muchísima creatividad, muchísima capacidad también de resiliencia, de realmente utilizar esa fuerza que muchas veces solamente en circunstancias límites nos requiere utilizar. Y nosotros, ministro, hoy somos conscientes de que son los emprendedores, de que es la industria nacional, las personas que día a día se despiertan y se ponen el paraguas, somos los que tenemos hoy el desafío de reconstruir nuestra economía después de estas circunstancias. Nosotros asumimos ese desafío. La industria nacional demostró la capacidad de respuesta que tiene en estas circunstancias tan difíciles. Siempre decimos, nunca faltaron alimentos, nunca faltaron remedios en las farmacias, y por sobre todas las cosas, la industria nacional inclusive se endeudó para preservar los puestos de trabajo. Y nosotros estamos convencidos que esa es nuestra manera de hacer patria hoy, y nosotros el desafío que tenemos lo queremos hacer en conjunto con ustedes. Nosotros entendemos de que el vínculo entre el sector público y el sector privado viene de la mano, o sea, estamos juntos en el carro, nosotros estamos aliados número uno de lo que son públicas, brindar también para otros emprendedores que están siguiendo un poco de luz dentro de esta incertidumbre, tener un poco de claridad de qué nos espera, cuáles son los que tenemos, y por sobre todas las cosas entender cómo nosotros podemos colaborar más activamente en ese desafío que ya lo asumimos, que es el de la reconstrucción económica del Paraguay. Nos están acompañando hoy como moderadores y
años. Ellos fueron las personas que tuvieron la iniciativa de este conversatorio y que bueno, el hecho de contar con una autoridad y una persona tan respetada como usted, ministro, para nosotros es un lujo. Así que disfruten. Entonces nosotros vamos a ir retransmitiéndole al ministro una vez que termine él su presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Ministro, te pedimos poder hacer uso de la palabra y antes quiero también agradecer la presencia del vicepresidente García y de los miembros de la Junta que están de forma presencial y a través de la web también. Gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Enrique, por la invitación, también a Paulo por la iniciativa. Realmente para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio, este conversatorio, tanto para los que están aquí presentes como aquellos que nos siguen a través de o de manera virtual. Realmente hablar sobre economía y de los desafíos que tiene nuestro país importante mencionar de una situación bastante compleja, bastante incierta, tanto en materia sanitaria como obviamente en materia económica. Estamos atravesando momentos realmente muy desafiantes. La pandemia nos ha puesto a prueba a cada momento y lo sigue haciendo, así que situación y tratar de dar respuestas obviamente a las distintas coyunturas que van surgiendo, ¿verdad? No obstante, yo creo que tenemos que dejar en claro de que lo urgente no nos tiene que hacer perder de vista lo que realmente es importante, ¿verdad? En ese sentido, quisiera mencionar que desde el Ministerio de Hacienda, ya cuando asumía este nuevo gobierno allá en el segundo semestre del año 2018, nosotros habíamos establecido una hoja de ruta bastante clara, ¿verdad? Por un lado, avanzar en todo lo relacionado a la revisión del gasto público y por otro lado también lo relacionado a los ingresos tributarios. En ese sentido, se han conformado dos comisiones en su momento encargadas de analizar cada uno de estos temas. La comisión tributaria finalmente culminó con la presentación de una propuesta de reforma de nuestro sistema y que en el año 2019 fue aprobada y hoy estamos en plena implementación de esa reforma. Por otro lado, la Comisión del Gasto Público, que fue instaurada también a finales del año 2018, llegó a importantes consensos. Ahora aquí es importante mencionar que ambas comisiones no solamente contaban con representantes del sector público, ¿verdad? Sino principalmente del sector privado. La del gasto público contó con la participación de exministros de Hacienda, entre ellos Santiago, y otros exministros, también representantes de algunos gremios y otros sectores. Y finalmente llegamos a un consenso sobre las áreas sobre las cuales debíamos enfocarnos durante este periodo. Y claramente resaltan lo relacionado a la remuneración a los funcionarios públicos, lo relacionado a las compras públicas y también todo lo que hace al sistema de jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Durante ese periodo, hasta hoy, surgieron dos eventos realmente muy complejos que nos tocó administrar. Hay que recordar que el año 2019 fue un año también difícil. Durante el primer semestre, los efectos del clima afectaron fuertemente a nuestro sector agropecuario y eso obviamente a la actividad económica. Tuvimos dos trimestres de retracción económica, ¿verdad? Entonces ahí el equipo económico diseñó un plan de recuperación enfocado principalmente en acelerar la obra pública y finalmente eso tuvo como resultado, obviamente con la ayuda también del sector privado, con 6 meses, los 6 meses siguientes de actividad económica positiva. Arrancábamos un 2020 también bastante positivo, con unos meses de enero, febrero, con una dinámica muy importante en materia económica, hasta que irrumpe la pandemia. Irrumpe la pandemia ya por mediados del mes de marzo, con los primeros casos donde se toman medidas drásticas en el ámbito sanitario que obviamente tuvieron su impacto en materia económica.
y es ahí también que se trabaja en un diseño de un plan de recuperación, un plan de emergencia para tratar de mitigar los efectos de esas medidas, ¿verdad? Y si hoy ponemos en perspectiva y analizamos algunos indicadores del año pasado, la actividad económica finalmente terminó cayendo 0,6%, que comparada a la región, donde la caída en promedio estuvo por encima del 7%. Otros indicadores como el nivel de pobreza, que finalmente, si bien creció en 3 puntos, eso hubiese crecido el doble si es que no se tomaban ciertas medidas o no se implementaban ciertos planes como los de ayuda económica directa, tanto a trabajadores formales a través del IPS, como a trabajadores informales a través de un programa bastante innovador que se implementó el año pasado, que fue el PPU. Entonces, finalmente nosotros vemos que esas medidas, junto con la estrategia también de ir liberando la actividad económica en fases del año pasado, finalmente resultaron en estos números que estaba mencionando y otros indicadores que también están a la vista, ¿verdad? Obviamente todo esto tiene su costo, ¿verdad? Tiene su costo. El fisco puso a disposición para atender esta coyuntura un paquete fiscal en torno al 5,8% del Producto Interno Bruto. Eso hizo que el resultado fiscal, el déficit del año pasado, se haya trepado a más del 6%, la deuda haya crecido en más de 11 puntos. Entonces, obviamente, todo esto hace de que hoy estemos hablando ya de un plan de convergencia fiscal a la par de un plan de recuperación económica también, ¿verdad? Si miramos algunos indicadores de este año, podemos decir que las perspectivas económicas son aún positivas para este año, a pesar de la incertidumbre que persiste, como decía. La última revisión que hizo el Banco Central del crecimiento del Producto Interno Bruto, si bien hubo una revisión a la baja, aún sigue siendo positiva, está en el 3,5%. Y si miramos indicadores adelantados de la actividad económica, como el IMAEF, el índice mensual de actividad económica, miramos también la recaudación tributaria y principalmente el IVA, que también es un indicador de consumo. Vemos que estos indicadores están en números positivos, lo que nos dice de que hoy por lo menos podemos decir de que esta previsión de crecimiento económico sigue siendo positiva, como decía, en un escenario bastante desafiante y cambiante, ¿verdad? No obstante, esta coyuntura que estamos atravesando hoy con picos de contagios y un sistema de salud que demanda cada vez más recursos, obviamente requiere del gobierno seguir tomando algunas medidas, ¿verdad? Para superar tanto esta coyuntura adversa y obviamente sentar las bases también para esa recuperación económica. En ese sentido, ya a mediados del año pasado se trabajó en un plan llamado ñapuá, un plan de recuperación eh, que, que planteaba básicamente tres grandes pilares, ¿verdad? Por un lado, el pilar de protección social, ¿verdad? Claramente esta recuperación económica que estamos viendo se da de manera desigual. Hay sectores que aún están con inconvenientes para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia y obviamente también los trabajadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el Estado debe continuar asistiendo a estos trabajadores a través de la continuidad de los planes que mencionaba, como así también otras acciones que se vienen llevando adelante. Por otro lado, lo relacionado al financiamiento, ¿verdad? Es clave que el sistema tenga liquidez de manera a que ayude a las empresas, principalmente por un lado a seguir teniendo disponibilidad de recursos para superar esta coyuntura y también tener recursos para lo que se viene, la recuperación económica. Entonces ahí también es muy importante seguir asegurando esa liquidez. Una herramienta que se potenció también el año pasado en la pandemia, que es el FOGAPI, que es un fondo de garantía implementada por el gobierno. Yo creo que fue muy importante, si bien no tuvo seguramente la dinámica que muchos quisieran. Finalmente se otorgaron más de 22.000 créditos bajo esta figura y creemos que es importante seguir potenciándolo y seguir fondeando esta herramienta.
y también pensar en otras alternativas, ¿verdad? Nosotros actualmente estamos trabajando en una ley que nos permita seguir atendiendo este segundo año de pandemia, y ahí uno de los grandes desafíos es justamente diseñar algún tipo de instrumento financiero que nos permita llegar de una manera mucho más rápida a aquellos sectores, principalmente a las MIPYMES que están tan necesitadas de algún tipo de auxilio financiero, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, estamos pensando en un fondo fiduciario que sea administrado por la banca pública, por el Banco Nacional de Comercio, de manera que se dé un proceso mucho más dinámico de acceso al crédito, principalmente de recursos que le permitan sostener esta coyuntura adversa, ¿verdad? Y el tercer pilar es la inversión pública. La inversión pública tuvo un impacto muy importante el año pasado. La obra pública no paró. Si uno mira los números de la actividad económica, además del sector agropecuario, uno de los sectores que tuvo una dinámica positiva fue el de construcciones. Y dentro de eso, no solamente el sector privado ayudó a eso, sino también el público. La obra pública llegó a números de ejecución históricos, superando el 3% del Producto Interno Bruto, cosa que nunca antes había alcanzado. Y la idea es continuar con una dinámica importante, principalmente este año, de manera que esa obra pública generadora de empleo y enfocada también a aquellos proyectos que reditúen en materia de competitividad y otras cuestiones van a seguir contando con financiamiento durante este año. Pero sí tenemos que ir pensando, como decía, en este periodo de convergencia, de buscar otras alternativas. Surgen herramientas como las APP, las concesiones, etcétera, donde lo que se busca es que el sector privado también tenga una participación mucho más activa en la obra pública y ayude a que la inversión pública y esta brecha que tenemos en materia de infraestructura se continúe reduciendo, pero como decía, viendo otras alternativas más allá de la vía tradicional que hoy es el endeudamiento. A todas estas medidas que mencionaba que están contempladas dentro del plan, hay otras que se continúan implementando por el lado del sector o del ámbito tributario. Se continúa tratando de ayudar a aliviar los costos a las empresas, principalmente aquellas más afectadas, que están principalmente en el sector terciario, en el sector servicios, gastronomía, eventos, hotelería, etcétera. Entonces, hasta el mes de octubre de este año continúa vigente la reducción del IVA para estos sectores. También desde este mes hasta el mes de octubre, en principio, está en vigencia la reducción del IVA a los alquileres comerciales. También hay postergaciones de pago del aporte obrero, postergaciones de pago de los servicios básicos. Entonces nosotros lo que buscamos con estas medidas es básicamente, como decía, aliviarle el costo a estas empresas que hoy están más afectadas que el resto, y permitirles que sigan sosteniendo los empleos, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos con todo esto es seguir acompañando la activación de todos los sectores económicos, considerando sus especificidades, sus ritmos diferentes. Somos conscientes de estas diferencias y vamos trabajando con cada una de ellas para que finalmente logremos el resultado que todos queremos, que es que esta recuperación se dé de la manera más rápida y mejor para todos los sectores, ¿verdad? Como decía, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia muchas cuestiones que desde antes ya se venían conversando, pero creo que puso al tapete muchos temas, y uno de ellos es la reforma del Estado. En ese sentido, dentro de este plan Yapugá que les mencionaba, hay un eje transversal que es el de reforma justamente, y ahí se plantean una serie de acciones o reformas legales que buscan, por un lado, como decía, la mejora del gasto público a través de iniciativas como la reforma del servicio civil, la reforma del sistema de compras públicas, la reforma de las estructuras del Estado. Por otro lado, leyes que buscan mejorar el ambiente de negocios. En ese sentido, el año pasado se había presentado la ley de empresas de acciones simplificadas. Por suerte, esa ley ya está aprobada, ya está en vigencia hoy, ya está implementada. Entonces, con leyes como esa y otras que están pendientes en el Congreso, como la de garantías mobiliarias,
nosotros creemos que puede ayudar a generar este ambiente en el sector privado, de manera que aumenten las inversiones. Por otro lado, otras reformas también que son igualmente importantes, ¿verdad? Se plantea una reforma de la Carta Orgánica de la AFP, que es una banca de segundo piso, que cumplió un rol clave también en esta pandemia. Es la que administra el FOGAPI, es la que otorgó o puso a disposición del sector financiero de recursos para poder asegurar esa liquidez que mencionaba en esta época tan compleja. Y obviamente todo lo relacionado al sistema de salud que debe ser revisado, reformado, y también el sistema de educación, ¿verdad? Con esto, como decía, lo que buscamos es asegurar que este crecimiento económico que todos queremos sea sostenible y obviamente mantener nuestra solidez macroeconómica. Varias de estas propuestas que les mencioné de leyes hoy ya están en el Congreso, ¿verdad? Hace unas semanas presentamos la ley que reforma el sistema de compras públicas. Tenemos ya presentada una ley de fortalecimiento fiscal, que es una ley clave y de la que mucho no se habla, que nos va a permitir al fisco asegurar esa vuelta a la solidez fiscal en el mediano plazo con acciones de corto plazo relacionadas al gasto corriente del Estado, y por otro lado reformas también a nuestra ley de responsabilidad fiscal, estableciendo topes a la deuda, que es un tema también que se discutió bastante en este tiempo. Entonces esta ley captura esas inquietudes y pone sobre la mesa para la discusión. Hoy está en el Congreso y, como decía, también a disposición de toda la ciudadanía para discutir de este tema tan importante, que eso es seguir manteniendo esa característica de nuestra economía, que es la solidez fiscal, ¿verdad? Por otro lado, quisiera aprovechar esta ocasión también para hacer un llamado a todos ustedes, a todos los jóvenes, para que tengamos un acompañamiento activo a estas iniciativas, ¿verdad? Como decía, es importante debatir e impulsar estas reformas que, como decía, capturan varias de las demandas de la ciudadanía en materia de pago o remuneración a los funcionarios públicos, en materia de compras que hace el Estado y otras cuestiones que son sumamente importantes, ¿verdad? Finalmente, en situaciones como estas, nosotros, el Estado y ustedes desde sus empresas, desde sus iniciativas, lo que buscamos son las condiciones objetivas para poder salir adelante. Un factor dinamizador es el sentido de unidad, ¿verdad? Como dijo Paulo, yo creo que en este barco estamos todos y entre todos tenemos que articular acciones para poder salir adelante, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que seguir construyendo, dialogando, forjando acuerdos para que la esperanza de un futuro mejor realmente se haga realidad lo antes posible, ¿verdad? Así que, Enrique, yo me quedo por acá a agradecerle por este espacio y atento también a todas las consultas que puedan tener cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Bueno, Santi, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, me escuchan bien, ¿verdad? Excelente. Buenísimo, un placer estar en contacto con ustedes, un gusto compartir este panel con el ministro de Hacienda. Estimado ministro, un placer. Presidente de la OIP, Enrique, realmente un gusto poder participar en este evento organizado por ustedes y particularmente a Paulo, que es un gran impulsor desde la UIP Joven en estos debates. Realmente para mí, como alguien que ha participado muchísimo desde diferentes ámbitos, estar hoy desde el sector privado, pero muy preocupado obviamente y observando lo que está pasando no solamente en Paraguay, sino en el mundo. Creo que es espectacular poder reflexionar lo que ha pasado en estos ya 13, 14 meses del inicio de la pandemia, ver dónde está hoy Paraguay y realmente mirar hacia adelante cuál va a ser el desempeño de la economía mundial, la economía regional y por supuesto lo que más nos interesa, la situación de Paraguay. Yo voy a empezar haciendo un análisis general y después voy a ir a lo más específico, ¿verdad? Yo creo que es importante reconocer que el Paraguay en el contexto mundial, en el contexto regional, es probablemente uno de los países o una de las economías que está mejor posicionada, ¿verdad? Y esto no es fácil decir
cuando hay tantas empresas que han sido golpeadas, tantas personas que han perdido empleo, pero no podemos nosotros perder de perspectiva que el Paraguay se ha sostenido mucho mejor que otros países. O sea, Paraguay no podemos nosotros, y en esto creo que con mucha claridad escribe hoy una columna Pablo Herken, dice, el Paraguay no está en crisis. O sea, el Paraguay no está viviendo la debacle económica que está viviendo una economía como la argentina o la venezolana, y no está viviendo las turbulencias políticas que está viviendo una economía como es la ecuatoriana o como la peruana, que está sumido en un conflicto político y económico muy, pero muy importante. Entonces, que tenemos nosotros reconocer que estamos aguantando esta crisis. Eso no quiere decir que no nos gustaría estar mejor, eso no quiere decir que no quisiéramos mejorar rápidamente, pero no podemos perder de perspectiva que el Paraguay se ha sostenido mucho mejor que otros países, principalmente por dos razones. Uno, por una larga historia de estabilidad macroeconómica. Esto ha funcionado como un seguro a lo largo de casi 20 años. El Paraguay fue pagando de alguna manera un seguro contra eventos como el que vivimos el año pasado con la pandemia. ¿Cuál es ese tipo de seguro? Y es mantener una inflación baja y estable con un Banco Central independiente, mantener una política fiscal muy, pero muy estable a lo largo de muchos años, haber tenido una ley de responsabilidad fiscal, haber cumplido esa ley. Bueno, eso funcionó como un seguro que le permitió al gobierno nacional el año pasado salir a endeudar, salir a bajar las tasas de interés, y eso realmente ha sido una gran herramienta que le ha permitido sostener a la economía mejor de lo que se han sostenido otras economías. Entonces, el primer punto es cómo recuperamos aquello que fue muy exitoso para el Paraguay y que nos permitió enfrentar esa crisis. El ministro explicó muy bien de que están trabajando, han presentado en diciembre del año pasado una ley de responsabilidad fiscal, una nueva versión de la ley de responsabilidad fiscal que le va a permitir converger hacia nuevamente un déficit que sea sostenible en el tiempo. Esto era un debate que lo teníamos ya antes de la pandemia. Una de las últimas reuniones la habíamos tenido en el Ministerio de Hacienda ya en el mes de enero del año 2020. Luego vino la pandemia y lastimosamente eso cambió el foco de la discusión. Pero es fundamental que Paraguay pueda volver nuevamente a un proceso de convergencia fiscal. Es fundamental que se pueda disminuir de ese déficit fiscal que vimos del 6,2% del año pasado a un nivel muy cercano al 1,5%, ¿verdad? Y bueno, ahí obviamente está entre lo deseable y lo que es posible, ¿verdad? Y esto yo sé que no es de repente fácil decir, pero no es fácil hacerlo desde las finanzas públicas. Hay que reconocer que en estos meses, desde la liberalización gradual de las actividades económicas, hemos visto una recuperación importante de los ingresos tributarios, principalmente los que vienen de tributación, pero esto todavía va a tener que ser acompañado en los próximos años con una mayor ampliación de la base tributaria, va a tener que ser también acompañado con una mejora del gasto público, también una reforma que acaba de presentar el Ministerio de Hacienda, una reforma muy importante del proceso de compras públicas, que va a permitir que las compras que hace el Estado puedan mejorar. Todo eso y también con la ley de reforma del servicio civil va a permitir que la calidad del gasto público pueda mejorar. Esto no es un debate nuevo, esto tenemos probablemente, y Enrique se va a acordar, allá por el año 2002-2003, desde el sector privado se firmó un gran acuerdo con el gobierno en ese entonces de Nicanor Duarte Fruto para poder trabajar en esta serie de reformas, la mejora de la administración pública, muchas de las cuales se iniciaron, y estas reformas, como la reforma del servicio civil o la reforma de las compras públicas, vendrían a ser una segunda ola de reformas en esa línea, ¿verdad? Así que es fundamental poder recuperar el espacio fiscal que teníamos antes de esta pandemia. Lo mismo va a pasar en materia de política monetaria. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha hecho un gran impulso a través de la política monetaria, reducción de las tasas de interés. Esto le ha ayudado de manera importante al sistema financiero a poder refinanciar, a poder repactar muchas de las deudas que tiene el sector privado para poder tirarlas a más adelante y acomodar a los flujos también que tienen que enfrentar. Pero tenemos que reconocer que en algún momento esas tasas de interés se van a tener que volver
hacia lo que habíamos visto antes de la pandemia. Y ahí tenemos que medir muy cuidadosamente cuál es el momento ideal, ¿verdad? Porque la recuperación no va a ser una recuperación fácil, no va a ser una recuperación corta. Nosotros estimábamos el año pasado que podríamos ver hacia mediados de este año ya un nivel de actividad económica similar al que habíamos visto previo a la pandemia. Previo a la pandemia me refiero a febrero del año 2020, que era un proceso de franca recuperación después de lo que había sido el estancamiento del 2019. Hoy lastimosamente no creemos que se vaya a dar la recuperación en el año 2021. Y hago la salvedad acá, ¿verdad? Porque el último dato de actividad económica del Banco Central del mes de marzo es un dato muy positivo, ¿verdad? Y el mes de abril va a ser todavía más positivo y el del mes de mayo va a ser todavía más positivo, porque va a estar comparando contra una economía que estuvo muy cerrada el año pasado. Los peores meses probablemente fueron los meses de abril y mayo. Y a partir de junio, julio se empieza a ver una recuperación, ¿verdad? Pero esta es una cuestión estadística, entonces ahí donde va a ser muy importante reconocer que hay un proceso de recuperación, pero que todavía no vamos a estar, digamos, fuera del problema que nos estamos enfrentando. Y ahí nos enfrentamos nuevamente, salimos de lo que son las medidas macroeconómicas, ¿verdad? La política fiscal, la política monetaria, y nos enfocamos a algo que yo creo que es lo que más le preocupa al sector industrial, ¿verdad? Y a los diferentes gremios, que es las políticas microeconómicas, ¿verdad? La estructura económica del Paraguay, que en esta crisis realmente ha sido una bendición, que el sector primario ha podido continuar trabajando, tanto la agricultura, la ganadería, la construcción también ha sido uno de los grandes impulsores en el año 2020 y lo va a hacer también en el año 2021, pero más allá del sector primario vemos los sectores de servicios que están todavía muy afectados, ¿verdad? Y estos son sectores de servicios que tienen niveles de baja competitividad. Esto no es solamente una cuestión de la pandemia, esto ya era una realidad previo a la pandemia. Hay que darle mayor competitividad y ahí hay unos esfuerzos enormes que se vienen haciendo ya hace muchos años por parte de la política pública, pero también el sector empresarial privado ha trabajado de manera decidida. Lo que yo creo que esta pandemia nos tiene que obligar a acelerar el proceso de implementación. Las sociedades simplificadas es un paso muy importante. Entre paréntesis, yo quiero mencionar que Banco Baza fue el primer banco que abrió una cuenta de una empresa que fue abierta a través del proceso simplificado. Estamos realmente muy contentos y continuamos apoyando, siendo un soporte y un aliado importante de la Unión Industrial Paraguaya, en ser desde el sector privado un apoyo a estos esfuerzos en materia de política pública. Pero la realidad es que nos queda todavía un largo camino por delante. Esfuerzos como el FOGAPI, esfuerzos como la simplificación o proceso de formalización, ¿verdad? Que ha habido un esfuerzo enorme con el programa PTU de transferencias que en su segundo y tercer pago ya obligaba el registro en tributación. Esos son esfuerzos tremendos, pero lo tenemos que continuar. Todavía hay muchísimo camino por recorrer en cómo darle, obligarle en el cumplimiento tributario, pero también darle facilidades en materia de inclusión financiera, en materia de cumplimiento tributario. Creo que la gran reforma del Estado, más allá de los temas puntuales, es cómo le ubicamos al ciudadano, sea este un contribuyente, un empresario, una pyme, en el centro de la política pública, que la política pública pueda pensar en las dificultades que tienen que enfrentar y le ayuda a resolver esos problemas. Entonces creo que ese diálogo fluido, cercano, honesto entre el sector público y el sector privado va a ser la clave para poder salirnos de esta crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Que es una crisis obviamente como la que están viviendo todos los países del mundo. No quiero hablar de la parte sanitaria porque eso probablemente requiere un capítulo aparte, pero hoy sabemos que la única salida o la normalización va a ser el proceso de vacunación masiva y bueno, eso tiene su dinámica y su debate en paralelo. Pero después de haber estado mucho tiempo en el sector público y hoy ya después de 3 años trabajando en el sector privado, si hay algo que aliento y le felicito tanto al ministro de Hacienda como la UIP, que se pueda generar este diálogo. Hay todavía enormes prejuicios y desconocimiento desde ambas partes. El sector público tiene que hacer un mayor esfuerzo en entender las restricciones y dificultades que tiene el sector privado y el sector privado tiene que también acercarse y ver
cuáles son las limitaciones que hay dentro del sector público que siguen siendo enormes, ¿verdad? Como por ejemplo el tener que pasar reformas, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda presenta esta serie de reformas en el ámbito parlamentario, pero ese es simplemente la primera parte. Ahora hay que conseguir el apoyo político y parlamentario para estas reformas que no son fáciles. Estamos hablando de leyes de más de 100 artículos, ¿verdad? Que llevan meses, sino años en redactarse y que luego en el Parlamento de manera muchas veces hasta irresponsable se modifica y se pierde el espíritu de estas leyes. Así que para concluir en esta primera parte, no descartemos la necesidad de recuperar el espacio macroeconómico que ha sido clave en esta crisis económica. Creo que esa es una parte fundamental, ¿verdad? Recuperar los espacios en materia de política pública y profundizar los cambios en materia de política microeconómica, entendiendo que no todos los sectores económicos se van a recuperar a la misma velocidad. Y ahí voy parando por esta parte. Yo no sé si ustedes me siguen viendo, a mí la pantalla de ustedes se me quedó negra. Te seguimos todavía, Santi, te estamos escuchando. Ok, perfecto. Yo perdí la imagen de ustedes, pero un poco yo por esta parte voy parando y estoy a disposición para cualquier consulta. Gracias, Santi. Acá veo que el ministro tomó nota de una serie de puntos, ¿verdad? Así que es importante escuchar los comentarios. Un gusto, Santi, como siempre, compartir espacio contigo. Más bien lo que estaba apuntando es justamente las coincidencias que tenemos, ¿verdad? Yo creo que el gran desafío, por un lado, es volver a los niveles de sostenibilidad fiscal, seguir manteniendo esos cimientos sólidos que se construyeron en nuestra economía en los últimos años. Y el gran desafío es avanzar en políticas microeconómicas, ¿verdad? Enfocarnos en aquellos sectores, como decía, afectados por esta coyuntura o cuya recuperación es mucho más lenta que el resto. Y en principio lo que se está pensando es en medidas de corto plazo de mitigación, obviamente, de los impactos hacia estos sectores a través de la continuidad de las asistencias del gobierno, a través de las distintas herramientas que se implementaron el año pasado, desde las transferencias económicas a trabajadores hasta implementarla este año para continuar asistiendo, como decía, a estos sectores, pero también no perder de vista aquellas cuestiones que, como bien dijiste, ya desde hace bastante tiempo viene reclamando la ciudadanía, justamente porque se ha perdido ese foco, ¿verdad? Todas estas reformas y todas las acciones que podamos llevar adelante desde el gobierno deben tener como centro al ciudadano, ¿verdad? Y entonces, todas estas reformas que hablé al comienzo, enfocadas principalmente a la mejora del gasto público, tienen ese objetivo, ¿verdad? Finalmente brindar mejores servicios a la ciudadanía a través de mejores funcionarios públicos, generando espacios fiscales para poder seguir asistiendo, seguir entregando bienes y servicios a la ciudadanía como de mucha mejor calidad, ¿verdad? Así que más bien son coincidencias las que estuve anotando, Enrique. Gracias, ministro. Gracias, Santi. Es importante saber de que existe coincidencia entre dos grandes personas, dos personas con mucha experiencia en lo que es el manejo de la economía. Vamos a dar lugar a las preguntas, ¿te parece, Pablo? Bueno, a partir de acá la idea es hacer un conversatorio un poco más, un conversatorio súper dinámico. Tenemos algunas preguntas que fueron mandando algunos socios y personas que están siguiendo. Principales temas que se quedó evidenciado dentro de lo que fue la pandemia es lo que es la exclusión financiera, ¿verdad? Entonces, hoy vemos de que si bien había muchas políticas públicas orientadas al crédito, había muy pocos sujetos de crédito debido a la informalidad, lo cual es en gran parte consecuencia también de lo que son las trabas para la formalización, ¿verdad? Entonces, a mí, de parte del ministro, me gustaría hacerle la consulta de
qué incentivos tenemos para la formalización de las empresas, entendiendo de que hoy lo que hay que hacer es aumentar la masa tributaria por sobre todas las cosas y entendiendo que el primer paso como para poder tener un país que pueda captar y sea atractivo para inversiones o para la internacionalización misma es tener una estructura formal, ¿verdad? Entonces, y para Santi, a partir de esa institución financiera, ¿qué políticas de parte del sector financiero, entendiendo de que muchos de los que fueron sujetos de crédito accedieron a créditos de emergencia, ¿verdad? Un año, 2 años, o sea, ¿qué visión tienen ustedes del sector financiero para reconvertir esos créditos de alguna manera para hacer los créditos de inversión y poder empezar a hablar de una reactivación económica más que de una mitigación a un problema económico, a un problema financiero? Gracias, Pablo, por la pregunta. Realmente, este fue uno de los temas centrales de discusión el año pasado cuando implementábamos herramientas para tratar de asegurar el acceso al financiamiento de todas las empresas y personas que se veían afectadas por esta coyuntura. Como bien dijiste, la pandemia puso en evidencia la informalidad que existe en nuestra economía, que justamente impidió que muchas de las empresas pudieran acceder a estas distintas herramientas. Como bien mencionó Santiago, en uno de los planes que se implementaron, que fue el programa Putibó, se trató de aprovechar toda esa información que por primera vez contaba el Estado de personas, ya sea trabajadores por cuenta propia o trabajadores informales, que estaban realmente fuera del radar de todos, ¿verdad? Entonces, a partir de esa información que se generó en el programa Putrigo, donde en los periodos donde el programa abarcó a más cantidad de gente, se llegó prácticamente a 7 de cada 10 trabajadores informales, es que toda esa información nos permitió trasladar a distintas entidades y principalmente al sistema tributario de manera a iniciar ese proceso de formalización, ¿verdad? Dentro de la reforma tributaria se incorporaron regímenes bastante simples, como su nombre lo dice, el régimen simple y re simple, que justamente permitían el acceso de este tipo de personas al sistema tributario. Obviamente no existía los incentivos necesarios o suficientes para que las personas de motus propios se acerquen o se registren a estos sistemas. Entonces, un primer paso fue eso, ¿verdad? De incorporarle a partir de esta información que se generó con el programa Putibó dentro del sistema tributario, pero ahora el gran desafío es que estas personas se mantengan dentro del sistema, ¿verdad? Y ahí estamos pensando en tratar de enlazar la otra pata de la formalidad, que es el sistema de seguridad social, y estamos trabajando con el IPS en algún tipo de régimen especial que les permita también a estos trabajadores poder acceder a un sistema de salud y a un sistema de cobertura de jubilaciones, pero bajo otras características distintas a las que hoy tiene el régimen general, ¿verdad? Entonces, hablando de incentivos para que estas personas permanezcan en la formalidad, uno, teniendo un RUT, teniendo una cédula, digamos, que les permita ser visible, y por otro lado, tener el beneficio de la seguridad social. Y estamos trabajando en que con un único pago que haga esta persona pueda acceder, digamos, a ambos regímenes, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ideas que estamos trabajando de manera a tratar de generar ese incentivo por esa vía, ¿verdad? Obviamente hay otras cuestiones que también debiéramos evaluar, como decía, para asegurar de que estas personas permanezcan en la formalidad, y obviamente a partir de ahí se puedan beneficiar también de otros beneficios que esto implica, ¿verdad? En paralelo también, seguramente Santiago va a comentar, el Banco Central está trabajando en, en, en una ley justamente relacionada a la inclusión financiera, ¿verdad? Esa es una ley que ya está prácticamente lista, que seguramente en las próximas semanas también se va a presentar al Congreso Nacional, y creo que es una ley que justamente busca incorporar al sistema financiero a la mayor cantidad de gente posible, de manera a ir resolviendo todas estas cuestiones que quedaron en evidencia con la pandemia.
Santi, ¿te gustaría agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta? No, me encantaría porque justamente lo que había preguntado Pablo y también el ministro dio pie, eso el tema de inclusión financiera, un tema que a mí me apasiona. Cuando yo fui al Banco Central en el año 2012, trabajé en una estrategia nacional de inclusión financiera que después desembocó en la creación del Consejo Nacional de Inclusión Financiera que lo preside el ministro de Hacienda y se sienta con diferentes actores, tanto cooperativos, Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, de cómo desarrollar desde la política pública herramientas que faciliten el acceso a un instrumento financiero, porque lo que nosotros vemos en Paraguay es una cuestión de que no es solamente el sistema bancario que tiene que atenderle a los clientes, tenemos que también hacer más fácil el sistema cooperativo que atiende de una manera súper importante a un segmento de la población y un sector que ha crecido muchísimo. Entonces, la política pública que pueda ayudar a facilitar acceso a instrumentos financieros va a ser fundamental. Y como mencionó el ministro, se viene trabajando ya hace varios años tomando como experiencia lo que ha ocurrido en Uruguay. Uruguay allá en el año 2015 aprobó una ley de inclusión financiera que le dio un despegue tremendo a las facilidades de los usuarios en materia de instrumentos financieros, el poder acceder a créditos, el poder tener instrumentos más baratos, ¿verdad? Ha mejorado la competitividad principalmente de esos sectores de menores ingresos, ¿verdad? Paraguay ha hecho grandes avances, pero sabemos que todavía puede avanzar. Y le voy a dar una referencia, ¿verdad? Pablo me preguntaba un poco cómo había sido la experiencia en esta situación de pandemia, en las medidas que se han implementado, ¿verdad? Un segmento que hoy no está siendo atendido como corresponde el sector de las pymes, pequeñas y medianas industrias. Y la razón principal es porque las instituciones bancarias que se rigen por resoluciones y normativas del Banco Central hacen una evaluación de riesgo, ¿verdad? Y esa evaluación de riesgo se basa en base a la información disponible. Y ese segmento tiene poca información. Por lo general no registran el 100% de las ventas, por lo general no están todos sus trabajadores dentro de su nómina. O sea, hay una serie de complicaciones que a las instituciones bancarias le hacen muy costoso porque nos enojamos muchas veces con los bancos que nos dan más crédito, pero en realidad el banco está prestando plata del depositante, no es la plata del dueño del banco. Apenas 10% de todo lo que tiene un banco en administración es de los accionistas, el 90% de la plata es de los depositantes. Entonces el Banco Central controla cómo se maneja la plata de los depositantes. Medidas como, por ejemplo, obligar el pago de salario en cuenta va a tener un impacto tremendo en el proceso de inclusión financiera, porque hay mucha gente que hoy cobra su salario, pero no puede demostrar finalmente a una institución financiera que está recibiendo ese salario, porque o le pagan en efectivo o le pagan en cheque, y eso no está registrado al momento de poder demostrar y ser sujeto de crédito. El FOGAPI fue una herramienta muy, pero muy importante, ayudó muchísimo y probablemente ahí van a tener que haber ajustes, ¿verdad? Porque el FOGAPI salió con unas condiciones de financiamiento, ¿verdad? Hasta 36 meses. Probablemente 36 meses no va a ser suficiente para que se puedan recuperar. Este va a ser un bache bastante más largo. Van a haber algunas pequeñas y medianas empresas que van a necesitar financiamiento a 4, a 5, a 6 años probablemente para poder ganar competitividad, poder utilizar ese financiamiento para inversiones en equipamiento. Muchas de estas pymes, el primer crédito que recibió lo recibió en pandemia. Entonces, lo están recibiendo ese crédito para aguantar esta situación, pero no para hacer las inversiones que ellos necesitan hacer y para poder ganar competitividad. Entonces, ahí es donde vamos a tener que ir afinando, el gobierno va a tener que ir afinando, la UIP, que es una caja de resonancia de diferentes gremios, el gremio de los panaderos, el gremio de los metalúrgicos, y cada uno va a tener una particularidad diferente. Pero lo que quiero decir es que tenemos un espacio enorme por mejorar. Esto es triste en el sentido de que estamos realmente muy atrasados en diferentes ámbitos, pero por el otro lado es una oportunidad de mejorar tremenda. Si nosotros miramos en la experiencia latinoamericana, Paraguay puede transitar un camino muy acelerado, simplemente evitando los errores y fracasos de otros países y replicando los éxitos que se han dado en otros países. Así que creo que se puede mejorar,
Creo que en materia de inclusión financiera, esa ley que menciona el ministro de Hacienda es fundamental. Estoy seguro, yo no conozco todavía el proyecto, pero me imagino algunos de los temas que se han venido hablando a lo largo de los últimos años y ojalá pueda darse una aprobación rápida a nivel parlamentario y, por supuesto, que tenga un debate también en el seno de la UIP. Gracias, Sandy, por compartir en realidad palabras muy claras. Una de las siguientes preguntas que se formuló en el chat, la a continuación para el señor ministro. ¿Se va a seguir enfocando el gasto en construcción o se va a reorientar estos gastos a compras que estimulen el empleo? Muchas gracias por la pregunta, porque realmente es un tema que se estuvo discutiendo bastante en los últimos días. En primer lugar, es muy importante aclarar que desde el Ministerio de Hacienda en ningún momento se planteó ningún recorte del presupuesto de inversiones, ya sea el Ministerio de Obras Públicas o de otras entidades, para redireccionar a otros gastos corrientes. Y ahí es muy importante mencionar, como venimos hablando, ¿verdad? La inversión pública fue clave en todo este proceso de sostener la economía, sosteniendo empleos. Y ese fue el enfoque que le dio no solo en el año 2020, sino también en el 2019, que como decía también fue un año bastante complejo. Y la idea es que este 2021 también la obra pública siga teniendo ese efecto dinamizador y ese efecto de sostener empleos, como mencionaba, ¿verdad? Sí tenemos que ser conscientes que en este periodo de convergencia, que en principio el Ejecutivo plantea que se podría dar en 4 años, es decir, al 2024, tenemos que ir analizando otras alternativas de financiamiento de la obra pública, justamente de manera a permitir, por un lado, la convergencia fiscal, que necesariamente va a implicar una reducción del ritmo de endeudamiento que ha venido teniendo el Estado y que principalmente, si excluimos lo de la pandemia, fue direccionado exclusivamente a inversión pública y, como decía, ir incorporando otras herramientas en ese proceso de convergencia como las APP, y en ese sentido, a finales de este año queremos presentar una serie de proyectos que podrían ser de interés del sector privado para poder financiar la obra pública a través de esta modalidad o de otras alternativas de financiamiento que se están analizando, ¿verdad? Pero volviendo a la pregunta original, la idea del Ejecutivo del Ministerio de Hacienda es durante este año seguir manteniendo niveles cercanos a los $1.000 millones en materia de inversión pública, y también es importante mencionar de que ya hay otras iniciativas que no están relacionadas al sector de infraestructura vial, sino por hablar de la ANDE, del sistema eléctrico. Ellos ya tienen aprobado una ley que les va a permitir generar proyectos de inversión en torno a los $300 millones. Por otro lado, también ya hay un compromiso de la Itaipú de financiar obras en el sistema eléctrico paraguayo de $200 millones. Así que hay varias iniciativas, independientemente a la de la obra pública tradicional, que también van a generar ese impacto tan importante en nuestra economía. Bueno, genial, muchas gracias, señor ministro. Ahora, volviendo un poco a lo que estaba diciendo Santiago sobre la importancia de la bancarización para lo que es la formalización de la economía. ¿El Ministerio de Hacienda tiene alguna alianza o tiene algún plan junto con el BNF para poder bancarizar a más paraguayos y así fomentar la formalización en la economía? Bueno, el Banco Nacional de Fomento creo que fue un actor clave en esta pandemia. Si uno mira los números de préstamos que se han otorgado el año pasado, claramente se destaca el Banco Nacional de Fomento en ese sentido, y eso es obviamente resultado de una política de que la banca pública realmente asista principalmente a aquellos sectores más afectados por esta coyuntura para seguir sosteniendo los empleos y seguir sosteniendo aparte de eso, esta ley que mencionaba de inclusión financiera, yo creo que va a ser clave de manera a generar los incentivos correctos para que no solamente las personas se bancaricen a través de la banca pública, sino también a través de la banca general, ¿verdad? La banca privada también, ¿verdad? Así que hay mucho optimismo en que esta ley pueda realmente dar pasos importantes
en ese proceso, ¿verdad? También el PPO yo creo que fue clave, ¿verdad? Finalmente este programa de transferencia de dinero se hizo a través de billeteras electrónicas y indirectamente eso también hace de que se dé un primer paso en este proceso de bancarización, ¿verdad? Entonces, como decía, hay toda una información que hoy está a disposición, no solo del gobierno, de estas personas, sino también del sector privado, porque estos pagos se hicieron a través de billeteras electrónicas de Bancar, a través de billeteras electrónicas de Tigo, personal, claro, etcétera. Entonces, obviamente ese es un primer paso para este proceso de formalización y de bancarización. Pero como decía claramente, nuestra apuesta para dar pasos mucho más concretos es la propuesta de ley que se va a estar presentando con relación a la inclusión financiera. Si me Muchas, permiten, a mí me gustaría complementar ahí un tema, ¿verdad? Y aprovechando que no estoy hoy en el gobierno, pero que sí he acompañado en los últimos años el rol del Banco Nacional de Fomento. Primero, ratificar lo que dice el ministro. Fomento fue clave en esta situación el año pasado. Fue probablemente una de las instituciones que más crédito otorgó bajo la herramienta del FOGAPI. Pero creo que todavía es una institución que puede hacer muchísimo más. Creo que el complemento que puede hacer, o cómo puede funcionar como un complemento y no una competencia del sistema financiero privado, es tremendo. Y simplemente va a poner como un punto, ¿verdad? El año pasado el Banco Nacional de Fomento fue dentro de todo el sistema bancario la segunda o tercera institución que más dinero ganó, que más utilidades tuvo, ¿verdad? Y como la Carta Orgánica así establece, no puede distribuir utilidades, ¿verdad? Entonces se está capitalizando año a año, es una de las instituciones financieras con mayor nivel de capitalización, lo que me da la pauta de que puede hacer muchísimo más. Y acá no estoy diciendo de que salga a dar créditos a pérdida, ¿verdad? Pero sí puede salir a dar créditos con márgenes muy, pero muy pequeños, mucho menores de lo que tendría que hacer una institución privada, ¿verdad? Que obviamente busca el lucro, ¿verdad? El lucro que debería buscar el Banco Nacional de Fomento es un lucro social y el poder dinamizar sectores que el sector privado capaz que no quiera entrar. Así que quiero simplemente alumbrar sobre eso. Yo creo que Fomento puede hacer muchísimo más. Yo conozco y estoy acompañando un poco la gestión del actual presidente. Realmente destaco el trabajo que ha hecho Carlos Florentín al frente del Banco Nacional de Fomento. Creo que ha sido excelente, pero quiero alentar a que pueda hacer más, ¿verdad? Y nuevamente, cuando miramos la banca pública en otros países, y menciono el caso de Uruguay, representa el 50% de todo el sistema bancario. O sea, lo que quiero decir es que el Banco Nacional de Fomento puede ser una institución mucho más grande, de mucha mayor influencia y mucho mayor peso dentro del sistema financiero paraguayo. muchas gracias, Santi. Aprovechando que estás con la palabra, te quiero trasladar una consulta de uno de los participantes. ¿Cree usted que la banca privada va a transformar su visión en relación a otorgar más créditos de inversión, asumiendo más riesgo, de forma a poder impulsar realmente a las micro y medianas empresas? Es importante decir que la banca privada se enfoca en su mayoría en créditos de consumo. Sí, es un buen punto. El sistema, o sea, a ver, la economía paraguaya se está transformando a lo largo de los últimos años, se ha transformado. Hay elementos que son visibles, hay otros elementos que no son perceptibles, ¿verdad? Lo que están ocurriendo. O sea, la economía se está volviendo más compleja, el sector exportador se está volviendo, generando mayor valor agregado, ¿verdad? Hace unos años Paraguay pasó a exportar más productos manufacturados que productos en estado natural. O sea, hay un proceso de transformación interna de los sectores productivos, ¿verdad? Por más de que mucha gente crea que simplemente nosotros exportamos materia prima. No, estamos exportando cuando exportamos granos, que a su vez tienen años de investigación. Estamos exportando tecnología, ¿verdad? Cuando nosotros estamos aumentando la capacidad productiva de la producción ganadera, ahí hay mucha tecnología atrás de eso que está permitiendo aumentar los niveles de productividad.
También está pasando ese cambio dentro del sistema bancario paraguayo, dentro del sistema financiero. Un sistema financiero que se está complementando, que se está diversificando. Estamos viendo una entrada de la banca tradicional en lo que es la banca de inversión a través del mercado de capitales, ¿verdad? A nosotros de Banco Basa nos toca ser el protagonista principal. Tenemos 50% de participación en el mercado de capitales. Por más de un año ya mantenemos ese nivel. Vemos que otros bancos también están entrando. ¿Y cómo funciona el mercado de capitales, verdad? Es una gran herramienta y un gran complemento justamente para financiar esas inversiones a largo plazo, ¿verdad? La legislación en Paraguay, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, genera algunos incentivos para el financiamiento de inversiones de capital a través del mercado de capitales. Por ejemplo, no tiene requerimientos de amortizaciones como sí requiere el crédito bancario, tiene exoneraciones con respecto al pago del IVA. Hay una serie de beneficios que estamos viendo que varias empresas hoy están apelando al mercado de capitales, ¿verdad? O sea, hoy estamos hablando que el mercado de capitales el año pasado movió 2.000 millones de dólares. Fue un crecimiento de casi 60-70% con respecto al año anterior, ¿verdad? Pero yo creo que esto va a seguir creciendo y yo creo que ahí también es fundamental el rol que va a tener la política pública a través de la Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? Que también está haciendo ajustes, también se está modernizando. Yo tengo siempre una idea, ¿verdad? Hace varios años que deberíamos centralizar la regulación, ¿verdad? De que la Comisión Nacional de Valores forme parte del Banco Central, ¿verdad? Tiene mucho sentido unir fuerzas ahí, eventualmente también que pueda salir una superintendencia de fondos de pensión, ¿verdad? Porque finalmente los fondos de pensión son las principales herramientas de financiamiento a largo plazo, ¿verdad? Y ellos canalizan esa inversión a través del mercado de capitales. Así que yo creo que hay un rol fundamental en el desarrollo del financiamiento a largo plazo. Por supuesto, también no dejar de mencionar el rol que ha tenido la Agencia Financiera de Desarrollo y también destacar el rol que ha tenido su presidencia, su presidenta María Fernanda Carrón, en también ir haciendo los ajustes. El financiamiento para la vivienda, estamos en pañales todavía lo que es el financiamiento para la vivienda. Ahí podemos generar desarrollo de un sector tremendo. Estamos hablando 5, 10 años del desarrollo del negocio inmobiliario, donde vamos a poder darle una solución habitacional a cerca de 1 millón de personas que hoy están pagando lo que perfectamente podría ser una deuda hipotecaria, están pagando un alquiler. Lo que nos está faltando todavía es por el lado de la demanda, ¿verdad? Que hayan desarrolladores inmobiliarios que puedan construir esa vivienda de 180 a 200 millones de guaraníes, que es lo que da una cuota de 1 millón, 1.100.000, que sabemos que hay un segmento enorme de la población. Así que creo que hay diferentes medidas en diferentes ámbitos que pueden ayudar a generar un financiamiento a largo plazo, que es finalmente lo que necesita la industria. La industria no se puede desarrollar con crédito de corto plazo, necesita crédito de largo plazo y ese es un crédito diferente al crédito bancario tradicional. El crédito bancario le puede complementar, pero los créditos a largo plazo, ¿verdad? Se dan principalmente a través del mercado de capitales. Gracias, Sandy. Otra de las preguntas al señor ministro es, ¿qué necesita el ministro de nosotros los emprendedores para poder desempeñar mejor en su función y a su vez los planes que proyecta su gestión? Muchas gracias por la pregunta. Realmente es uno de los temas centrales que hoy estamos planteando desde el gobierno del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Como mencioné, estamos abocados en llevar adelante una agenda bastante ambiciosa de reformas. Estas reformas requieren de un amplio consenso y dentro de ese contexto, obviamente, la sociedad civil, los gremios y obviamente las personas o la ciudadanía en general son un apoyo bastante importante para llevar adelante, para empujar esta reforma. Estamos hablando de cuestiones no muy sencillas, de temas como reformas del servicio civil que se vienen ya discutiendo hace bastante tiempo, pero que hoy ya tenemos la posibilidad de sentarnos a debatir y a discutir sobre un proyecto ya concreto, ya terminado, lo mismo lo de compras públicas y otras leyes que vamos a ir presentando, como mencionaba Santiago, la ley que crea la Superintendencia de Pensiones, una ley que ya se había presentado hace unos años, pero que lastimosamente fue rechazada por el Congreso
hay un compromiso nuevamente del Ministerio de Hacienda de volver a presentar esa ley durante este segundo semestre y volver a poner sobre la mesa la discusión sobre nuestro sistema de pensiones y jubilaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que el pedido que hoy les puedo hacer a cada uno de ustedes que nos acompañen de manera activa, ¿verdad? No solamente apoyar a ciegas, digamos, estas propuestas, sino cuando digo apoyo activo, digo a sentarnos en la mesa, a discutir, a escuchar las opiniones de ustedes. Nosotros estamos abiertos, de hecho estamos en todo un proceso de socialización de la ley de compras públicas con distintos gremios, distintos actores, y desde el Ministerio de Hacienda con todo gusto estamos a disposición. Si hace falta sentarnos en mesas mucho más pequeñas, discutir en detalle cada uno de los puntos. Como dijo Santiago, son leyes bastante extensas, pero yo creo que tenemos que hacer ese trabajo, involucrarnos en estos temas, porque si hoy no hablamos de esto, ¿cuándo? ¿Verdad? Yo creo que este es el momento adecuado para avanzar en toda esta agenda de reformas, de manera a asegurar por lo menos las bases de nuestra economía, ¿verdad? Esa solidez macroeconómica, esa solidez fiscal y monetaria. Yo creo que son condiciones necesarias, obviamente no suficientes, pero sí son necesarias para asegurar un crecimiento económico sostenible. Para complementar nomás, discúlpenme, pero yo quiero insistir en este punto que menciona el ministro, o sea, no tengamos ninguna duda. Si no pasamos estas reformas ahora, estas reformas van a seguir estando en tema de discusión probablemente en el próximo proceso político, electoral y por supuesto van a estar en la agenda de quien sea presidente el 15 de agosto del 2023. Entonces yo creo que es fundamental que nosotros pasemos de el análisis y la discusión hacia la acción. Nosotros hemos debatido y hemos analizado esta economía y este país es probablemente el más diagnosticado. Todos sabemos cuáles son nuestros problemas. Hay problemas de diseño institucional, que las instituciones quedaron desfasadas en el tiempo. No es que están mal diseñadas, sino que quedó desfasado en el tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos en materia de salud, educación, compras públicas, servicio civil, quedó desfasado en el tiempo. Tenemos que actualizarlo. Y después también hay problemas en la gestión, ¿verdad? Y bueno, y eso tenemos que trabajar todo de los diferentes ámbitos, ¿verdad? Esto es una cuestión de queremos ganar el partido, pero aparte queremos jugar bien, ¿verdad? Y estamos en una situación donde las demandas ciudadanas son cada vez más crecientes. Pero para dar respuesta hay que pasar las reformas y esa reforma requiere de un diseño por parte de los actores en materia de política pública, pero después tiene que haber un acompañamiento sobre aquellos actores que tienen que aprobar esas reformas en el ámbito parlamentario principalmente. Gracias, Santi. Una consulta para el señor ministro. ¿Qué herramientas dispone el Ministerio de Hacienda para alivianar a las pymes que todavía no se están pudiendo recuperar? Como mencioné, estamos trabajando en una nueva ley que nos va a permitir atender este segundo año de pandemia. Claramente, como se mencionó, el tema del acceso al financiamiento es una de las problemáticas que tuvieron que atravesar las pymes en esta coyuntura. Y ahí, como decía, planteamos algún tipo de herramienta. Estamos trabajando en el diseño de un fideicomiso que va a ser administrado por una de las entidades públicas, financieras públicas, de manera que eso se dé en un proceso mucho más dinámico y rápido, digamos, de acceso a esos recursos para atender este periodo de pandemia. ¿Verdad? Aparte de eso, hay varias acciones que se están planteando en la ley de compras públicas, por ejemplo, en la propuesta que hace el Ejecutivo, se plantea las compras sostenibles, ¿verdad? Y dentro de ese concepto, claramente lo que se busca es que la compra pública también se enfoque desde el ámbito de la política del gobierno, de política de Estado, ¿verdad? Es una herramienta sumamente importante que representa cerca del 30% del presupuesto y niveles cercanos a los 3.000 millones de dólares que el Estado gasta a través del sistema de compras públicas. Entonces, es una herramienta súper poderosa que tiene el Estado y que de acuerdo al diseño de las políticas que puede implementar puede beneficiar a ciertos sectores y en este caso a las pequeñas empresas. Creo que hay ejemplos que se implementaron el año pasado a través de iniciativas de la Dirección de Contrataciones Públicas
donde se aprovechó, digamos, ciertas cadenas de valor en pequeñas empresas para la provisión de tapabocas y de otros insumos al sector de salud. Y creo que esa es una experiencia exitosa y esta ley que mencionaba a ese tipo a través de las políticas públicas, como mencionaba en sus distintos aspectos, yo creo que todas buscan también dar un lugar preponderante a las pymes, a las MIPYMES, que como todos sabemos es uno de los grandes generadores de mano de obra de nuestra economía, ¿verdad? Así que en todas estas reformas de compras públicas, de inclusión financiera, todas estas acciones que buscan la área como de seguridad social, obviamente las pymes van a jugar o tienen un papel muy preponderante. Gracias, ministro. Estamos llegando al final del programa, tenemos un tiempo para unas últimas palabras. Santi, ministro, le dejo. Adelante, ministro. ¿Me permitís, ministro? Le voy a poner un poco la... Adelante. A mí me gustaría escuchar un poco el comentario del ministro y de Santiago respecto a un tema que hace a la economía, que genera mucha polémica y está hoy en la agenda no solo nacional, sino que mundial. Y que es el relacionamiento o la dependencia que genera el relacionamiento o la problemática que puede generar el relacionamiento entre Paraguay y la República Popular de China. Bien, empiezo yo, si le parece, así le doy tiempo al ministro que ensaye una respuesta más políticamente correcta, ¿verdad? Yo analicé mucho esto, Enrique, desde diferentes ángulos. Lo analicé en su momento y fui muy crítico en evaluar nuestra relación con Taiwán desde el ámbito público. Me tomé el trabajo de entender el proceso que le llevó a Costa Rica, luego a Panamá, salir. Hablé en reiteradas oportunidades con ministros, principalmente de Panamá, cuál fue su experiencia. Y luego también lo miré desde el ámbito privado, ¿verdad? Hablando con diferentes actores y llego a la conclusión y reivindico la relación de Paraguay con Taiwán. Yo creo que Paraguay puede conseguir muchísimo más de Taiwán y reivindico porque entiendo que las relaciones bilaterales de Estado se tienen que dar principalmente sobre principios y valores, ¿verdad? Las relaciones comerciales son súper importantes, pero las relaciones comerciales se construyen sobre los mismos principios y valores que podemos tener, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos y compartimos principios y valores principalmente democráticos con un país como Taiwán. En términos geopolíticos, yo creo que nosotros, si tenemos una relación fluida, cercana con Estados Unidos, con el Estado de Israel y con la República de China, Taiwán, no nos vamos a equivocar. Yo creo que ese es el camino que una nación como Paraguay, y creo que puede aprender muchísimo, porque nosotros, y lo repetimos en reiteradas oportunidades, no estamos en un vecindario fácil. Nosotros estamos en el medio de dos países que han sido por mucho tiempo irresponsables en materia económica. Y sin embargo, Paraguay ha podido construir una estabilidad macroeconómica a pesar de que en los casi 70 años que tenemos el guaraní, un país como Argentina le ha sacado 16-0 a su moneda. Entonces, ahora, habiendo dicho eso, creo que Paraguay puede y debe buscar tener mayor relación comercial con China continental y con todas las economías del mundo. Paraguay necesita, como una economía relativamente pequeña y muy abierta, necesita tener la mayor cantidad de acuerdos comerciales. Por eso que también hace unos días se dio un debate a nivel de Cancillería si Paraguay acompaña o no la posición de Uruguay de flexibilizar
el Mercosur. Yo creo que sí deberíamos nosotros entrar en un proceso de discusión que nos permita a nosotros poder avanzar. Por supuesto que nos gustaría avanzar como bloque, pero si el bloque no avanza, nosotros deberíamos tener la posibilidad, así como lo está buscando Uruguay, de poder tener acuerdos comerciales que nos va a hacer mucho más fácil de negociar, ¿verdad? Entonces, hay una realidad. Paraguay es uno de los mayores productores y exportadores de soja del mundo. Gran parte de la soja paraguaya va directamente, sin ningún tipo de intermediarios, a China continental. COFCO, que es una multinacional china, es el mayor comprador. Paraguay importa, el mayor país de donde Paraguay importa productos es de China continental. Entonces, el argumento de que nosotros no podemos tener un mayor relacionamiento por no tener relaciones diplomáticas, creo que es una falacia. Y nosotros tenemos que mejorar nuestra capacidad de negociación con Taiwán, con China continental, con el mercado europeo, con el mundo árabe, con Estados Unidos, y eso nos va a permitir a nosotros ser mucho más eficientes en todo lo que es nuestro acceso a mercados. Así que esa es un poco mi evaluación sobre esta situación. Bueno, Enrique, a mí no me resta más que suscribir lo que mencionó Santiago con relación a China-Taiwán, ¿verdad? Yo creo que hay mucho espacio para aprovechar esa relación que tenemos con ese país que realmente ha ayudado bastante a nuestro país en todo este tiempo. Así que totalmente de acuerdo con que tenemos que reforzar ese vínculo, aprovechar las ventajas que tiene nuestro país y tener un mayor acceso a otros mercados también a través de la relación con los distintos países, ¿verdad? Lo que mencionaba el Mercosur, como bien mencionó Santiago, realmente es un tema que hoy está en discusión y en debate, ¿verdad? Y hay muchas aristas, Santiago, que hay que considerar. Obviamente la idea parece interesante, pero hay que entender también que dependiendo de los niveles de flexibilización que se plantean, ya perdería la esencia del Mercosur. Al final, el Mercosur fue una plataforma que le permitió a Paraguay acceder a muchos mercados que si lo hacía de manera independiente, por ahí no lo hubiese hecho en las condiciones que hoy está accediendo, ¿verdad? Así que es un tema bastante complejo, no es un tema sencillo, parece atractiva la idea de que cada país pueda tener cierta flexibilización, pero yo creo que hay que tener bien claras las reglas del juego de manera a no desvirtuar, como decía, el espíritu del Mercosur, ¿verdad? Así que de mi parte, básicamente eso, hay todo un gran espacio de nuestro país de seguir creciendo, de buscar nuevos mercados, así que ese también es una de las áreas que el Ministerio de Hacienda está trabajando de manera conjunta con otras entidades del Estado. Así que de mi parte, básicamente eso, Enrique, ¿verdad? Pero, si me permite nomás para complementar, porque la verdad Enrique puso un tema que para mí es clave, ¿verdad? Y es cierto, ministro, que el Mercosur ha sido una herramienta para el Paraguay, hemos avanzado, pero tenemos que reconocer que es totalmente insuficiente, ¿verdad? Y esto ya es una mirada más del ámbito privado, ¿verdad? Hoy yo les puedo decir, obviamente no, mirando para atrás, ha habido un gran avance de Paraguay, pero si miramos para adelante, nosotros no podemos quedarnos con estas reglas, unas reglas que no nos permiten insertarnos. Hoy tenemos, por dar un ejemplo, ¿verdad? Hoy Paraguay tiene la capacidad de producir 3.000 motos, 300.000 motos, sin embargo no puede meter una sola moto al mercado brasileño, porque cada vez que quieren cumplir con la norma y sale una nueva norma que le imposibilita poder meter, ¿verdad? O sea, yo no tengo ninguna duda que si el Mercosur realmente respondiera al espíritu que se pensó allá en el año 1991, Paraguay podría insertarse a cadenas productivas con mucha mayor profundidad y generar un dinamismo tremendo para el Paraguay. Entonces, hay muchísimo que tenemos que insistir en mejorar nuestra relación con los socios del Mercosur y tenemos que abrirnos camino fuera del Mercosur también. Para lo cual ahí también quiero compartir un poco una experiencia. Hace varios años yo todavía estaba en el Banco Central, me tocó acompañar a una delegación del sector privado que fuimos a Chile a conocer la experiencia de Chile en materia de inserción a mercados internacionales. Llegamos a la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, que sería el equivalente a la UIP, y ahí nos encontramos con un señor
ya digamos, de mucha experiencia, habrá tenido unos 67, 70 años, y él nos contó la experiencia que tuvo Chile. Este señor había sido contratado por el sector privado 30 años atrás, a comienzos de los 90, y él había ya trabajado durante varios años dentro de la Cancillería en materia de acuerdos comerciales. Y él nos contaba que más allá de que se veía a Chile, ¿verdad?, como un país que había implementado políticas públicas de inserción al mercado, era el sector privado el que impulsó los 60 acuerdos de libre comercio. Y a él le tocó negociar en representación del sector privado todos los acuerdos comerciales. Entonces yo creo que hay todavía un espacio enorme de cómo podemos integrar mejor tanto a Cancillería, Ministerio de Industria y Comercio, con el sector privado para ir a abrir mercados, ¿verdad? Porque hoy tenemos demostraciones donde hemos abierto mercados, nos ha costado muchísimo, pero hemos abierto mercados. Yo no tengo ninguna duda de que Paraguay puede y debería buscar como una estrategia de la política pública la inserción de Paraguay a los diferentes mercados. No, si me permitís, Enrique, también complementar lo que menciona Santiago, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo estoy seguro que dentro del Mercosur hay mucho espacio por mejorar y el hecho de que Uruguay plantee este tipo de cuestiones, yo creo que va a ayudar a eso, ¿verdad? Que se empiecen a discutir cuestiones realmente que puedan ayudar a los países a seguir expandiéndose a otros mercados o mismo dentro del propio Mercosur, el caso que mencionaba Santiago, ¿verdad? Así que nosotros del Ministerio de Hacienda obviamente celebramos ese tipo de planteamientos. Hay otras cuestiones también que se están discutiendo dentro del Mercosur, porque realmente requiere ya una revisión y dar los siguientes pasos, ¿verdad? Así que yo creo que va a ser muy importante también esas discusiones que se van a ir dando este año en torno a una nueva visión que pueda tener el Mercosur, ¿verdad? Bueno, gracias, Santi, ministro. Propositalmente puse esta pregunta acá antes de salir y comienzo un poco por el final. Es cierto, Mercosur nos ha traído beneficios al país, pero también nos ha producido una gran cantidad de inconvenientes por toda la exportación del producto manufacturado para las trabas arancelarias que nos ponen los hermanos vecinos no condicen con el trato que le damos del país. Pero el tema va más por el lado de lo que podríamos llamar el afecto societal, de que por el fin mismo con el que fue concebido el Mercosur. Es cierto, tenemos que negociar acuerdos fuera del Mercosur y lo que pone Uruguay sobre la mesa, lo que pone sobre la mesa es un punto de partida para analizar. Ahora vuelvo al tema del Oriente. Y a mí me gustaría, ministro y Santi, comprometerlo y pedirle a la Cala UIP Joven que armemos un conversatorio sobre este tema. Es cierto, tenemos un gran intercambio comercial con China, pero si nosotros vamos mirando un poco la historia y vamos mapeando lo que pasa en el mundo, China nos llena de productos manufacturados y nosotros le estamos enviando materias primas. Está absorbiendo nuestra industria, no solo la paraguaya. Entonces me gustaría, y dejo por aquí, le voy a pedir acá a Paulo y a todo el gran equipo de la UIP Joven que podamos organizar acá con el ministro, con Santi, un conversatorio sobre este tema porque es bien más amplio. Hacia ahí va el futuro. La humanidad nunca se tuvo que tener enfrente un esquema de dominación por un país con 1.400 millones de habitantes. Es una situación que tenemos que mirar, tenemos que generar las alternativas para ver cómo poder suplantar o cómo podemos potenciar nuestra industria, no solamente ser exportadores de materia prima. Y por último, estoy de acuerdo con ambos en que
tenemos que tener una coherencia, tenemos que mantener una conducta ideológica y sobre todo una coherencia ética, como dije, y seguir ese relacionamiento que tenemos en el eje Estados Unidos-Taiwán. Nada más que eso, Paulo, por favor. Gracias, presidente. Y bueno, nada más queda agradecer por este gran espacio que tuvimos el privilegio de compartir. Agradecerle, ministro Llamosas, por participar con nosotros. De vuelta entendemos de que hoy nuestro compromiso con la patria es urgente. Entonces, estamos convencidos de que va a ser la industria nacional la que va a jugar el protagonismo después de esta pandemia. Entonces, Santi, como siempre, el análisis económico nos da una gran luz también dentro de toda esta incertidumbre y bueno, hoy queda mirar hacia adelante, hoy queda seguir empujando, hoy queda más que nunca usar la creatividad y por sobre todas las cosas el compromiso desde la UIP joven con la industria y con el desarrollo nacional es cada vez más sólido. Así que a todo el gran equipo de la UIP joven que en esta oportunidad tuvimos que compartir a la distancia, mis respetos de siempre. A Martín, a Flo, que fueron los organizadores, y por sobre todo también a nuestro presidente Enrique. Acá está con nosotros presente también nuestro vicepresidente Gerardo, que siempre nos abren las puertas y nos facilitan como para de alguna manera poder seguir enriqueciendo desde donde estamos a nuestros socios de la UIP, de la UIP joven, y por sobre todo a todos los emprendedores, porque esto está transmitiendo por GEN. Así que de paso también agradecerle a toda la gente del gran equipo de GEN, del Grupo Nación también, que nos brindó el apoyo para poder difundir y que este espacio pueda llegar a la mayor cantidad de emprendedores posible. Y creo que todos salimos enriquecidos después de esta jornada. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Santi, a la distancia, un gran abrazo. Muchas gracias, un gusto participar. Hasta luego también de mi parte, como mencioné, es un gusto poder participar de este conversatorio. Ojalá que sea el primero de varios que podamos tener y ir discutiendo en profundidad cada una de las propuestas que estamos teniendo en el Ejecutivo para avanzar en temas tan importantes para nuestro país. Así que muchísimas gracias, Enrique, gracias, Pablo, y gracias a todos también por el espacio.